Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Quiero invitarles a leer el capítulo 4 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer con reverencia. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Mano Daniel, Munar, ¿ya encontró? ¿Ya encontró, hermano Pablo? Bueno, esperamos que tengan la Biblia abierta, que todos participemos. A ver, levanten la mano allá los que ya la encontraron. Exactamente, eso es lo que yo quiero. Que todos participemos. Capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios. Vamos a leer del verso 3 al verso 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pueden sentarse, sean tan amables. Vamos a titular la enseñanza hoy: el deber de predicar el evangelio. La predicación del evangelio es un deber de cada cristiano. No es ni siquiera una opción. Y usted encuentra la explicación en San Marcos capítulo 16. Jesús les dijo que id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es decir, un mandato. Y eso se convierte en su deber y en mi deber. ¿Y en razón a qué? A que si ese evangelio está encubierto entre nosotros, ¿qué pasa con los que no conocen el evangelio? Pues sencillamente está encubierto. Y me apasiona lo que sigue diciendo Pablo, porque sería un problema si yo me fuera a predicar a mí mismo. Seguramente que mañana la gente podría estar defraudada, porque nosotros nos equivocamos, fallamos por acción o por omisión. Pero me encanta lo que dice: predicamos a Jesucristo. Yo siempre he dicho que cuando uno presenta el mensaje del evangelio, tiene una ventaja muy grande, porque no se está presentando a sí mismo, ni se está presentando un producto perecedero de dudosa procedencia, sino que se está presentando lo más grande que hay, lo más sublime, lo más santo. Interesante que alcancemos a entender entonces nuestra responsabilidad de llevar el mensaje del evangelio. Estaba mirando yo las escrituras y me llama la atención que una de las formas de llevar el mensaje de Dios es a través de nuestro testimonio. Cuando nosotros vivimos la vida cristiana, sin duda alguna que los que nos observen comenzarán a establecer la diferencia. Amén. Hay unos casos en la Biblia que quiero compartírselos. Y es, por ejemplo, el caso de Daniel.
el caso de sus 3 amigos. ¿Lo recuerdas? El rey Nabucodonosor ha dado una orden, ha firmado un edicto en el cual dice que en el momento que suene la trompeta, las bocinas, todos los habitantes de la tierra tienen que adorar una imagen que Nabucodonosor ha levantado. Pero en ese grupo hay unos muchachos que tienen unos valores, que son cristianos, que aman a Dios, que su fe no es negociable, que sus principios están muy definidos. Y ellos no hacen caso al decreto del rey. Entonces han venido a decirle al rey que aquellos muchachos no se quieren someter. Y dice que el rey, enojado, los ha mandado llamar y les ha dicho: ¿es verdad lo que están diciendo, que ustedes no adoran, no le rinden culto a la imagen que yo he levantado? Y ellos le dicen: no tenemos necesidad de que te respondamos a ese asunto. Y él les dice: pero se van a comprometer a hacerlo. Y él dijo: no, usted debe de saber que nosotros no vamos a adorar su imagen, porque tenemos claro a quién es que adoramos. El Dios a quien nosotros servimos nos libra de tu mano y del horno de fuego. Y eso hizo que el rey se llenara de enojo, los mandara a lanzar vivos al horno de fuego, que estaba calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Era tan fuerte el calor que allí había, el fuego que había, que los sátrapas que lanzaron a los muchachos se quemaron. Pero algo maravilloso ocurrió. El rey se ha ido a descansar y de pronto se levanta preocupado y va y mira a ver qué sucede, a ver qué pasa en el lugar donde han lanzado a estos muchachos que tienen carácter, que tienen principios, que saben en quién han creído. Amén. Y se lleva una sorpresa. Ve no a 3, sino a 4. Y algo maravilloso, caminaban libremente en el medio del fuego. Entonces él llama a todo su consejo y les dice: venga, ustedes no arrojaron a 3 allá. Yo sí. Él dice: veo 4 y que se mueven libremente, y además el 4 es semejante al Hijo de los dioses. Y de una vez los llamó, hizo que salieran del pozo, y algo especial, ni olor a fuego había en su cabello. Y eso generó un testimonio maravilloso. Léalo en el libro de Daniel, capítulo 4. Me parece que vale la pena que ustedes lean ese pasaje, porque sin duda alguna nos trae un muy importante mensaje a todos los que conocemos a Dios. Mire lo que dice el verso 29 del capítulo 3. Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Como cuál? Como el Dios de Daniel. Y dice la Biblia que a causa de ese maravilloso milagro que se da, el rey tomó una decisión. Primero, engrandecer a estos muchachos, porque descubrió que el Dios de ellos era diferente a los demás dioses. Y en segundo lugar, mire lo que dice el verso 1 del capítulo 4. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Altísimo Dios ha hecho conmigo,
Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Allá llegó un rey pagano a tener que aceptar una realidad, y es que no había un Dios tan grande como el Dios de estos muchachos. Su testimonio lo movió a que él mismo tuviera que testificar que no hay un Dios tan grande como el Dios nuestro. Por eso estamos diciendo que uno de los aspectos importantes de la predicación del Evangelio está relacionada con mi testimonio. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? No se pone una luz debajo del almud, sino que se coloca encima para que alumbre a todos. ¿Y qué dice el Señor? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos glorifiquen a Dios. ¿Por qué? Por el testimonio de esas personas que han mostrado ser diferentes. Importante entonces que comprendamos que a través de nuestra vida podemos impactar con el mensaje de Dios. ¿Recuerdas la anécdota aquel? Una niña que trabaja en la casa de un hombre adinerado y él observa que es totalmente diferente a todas las empleadas que ha tenido. Y un día sale la niña y se va para la iglesia. Y él dice, voy a ver dónde es que va, qué es lo que hace esta niña, porque es diferente. Se fue tras ella y encontró que ella entró a un salón donde estaban predicando el evangelio. El hombre se queda escuchando el culto. Y terminado el culto, el hombre decide recibir a Jesucristo. Cuando el predicador hace la invitación, él pasa y rinde su vida al Señor. Como siempre en las iglesias hay algunos que se creen padres espirituales de la gente. Entonces hubo uno que se le ha acercado a decirle, oiga señor, ¿y quién le habló a usted del evangelio? ¿Quién le predicó a usted el evangelio? Y él dijo, nadie. A mí nadie me ha predicado el evangelio. Yo he visto el evangelio. ¿Cómo así? Sí, es que la niña que está allá adelante es mi empleada y su vida es tan diferente y tan ejemplar que me ha producido el deseo de saber qué es lo que ella hace, a dónde va, cómo vive, y ahora descubro el por qué ella es diferente. Se necesitan cristianos que prediquen el evangelio con su ejemplo en la calle, en la universidad, en el colegio, en la empresa, en el transporte masivo, que la gente se dé cuenta que en un mundo tan revuelto hay algunos que marcan la diferencia. Ojalá que lo tengamos bien en cuenta, porque cuando yo cambio de vida y se ve mi fruto, genera inquietud en la gente. Léase San Juan capítulo 4. Jesús ha ido al pozo de Jacob porque sabe que a determinada hora viene una mujer a sacar agua. Y esta ha venido. Y ya usted recuerda que Jesús le dice, dame de beber. Y la reacción de ella, ¿cuál es? ¿Cómo se le ocurre a usted pedirme agua a mí que soy samaritana? ¿Acaso usted no sabe que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí? Y Jesús le dice, mujer, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que dice, dame de beber? Tú le pedirías agua y él te daría agua viva. Y ella le dice, Señor, el pozo es hondo. ¿De dónde tienes el agua viva? Jesús le dice, mujer, el que beba del agua de este pozo volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le doy, será en él una fuente que salta para vida eterna. Y de una vez ella le dice, Señor, dame de esa agua para no volver acá. Jesús le dice, ve, trae tu marido.
Ella le dice, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y la reacción de ella no se deja esperar. Señor, me parece que eres profeta y sabemos que cuando venga el Mesías, el Cristo, nos dirá todas las cosas. Jesús le dijo, mujer, yo soy el que habla contigo. Y cuando ella escuche esa palabra, deja el cántaro, deja su vida desordenada, se va a los samaritanos y les dice, venid y ved, me he encontrado un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y dice que a causa del testimonio de ella, muchos samaritanos creyeron al Señor. Claro, era algo novedoso. Se había ido por agua a una hora donde no era muy visible, pues de alguna forma eran estigmatizadas a causa de su comportamiento, y se ha encontrado con algo que le cambió su vida. Y ese cambio de una vez lo ven los samaritanos. Y dice la Escritura que cuando ella les ha dicho, me he encontrado un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho, dice que ellos se vinieron a ver de quién se trataba. Y estaba Jesús simplemente hablando, porque la vida de Jesús se puede dividir en 3 partes muy importantes. 1, orando. 2, haciendo milagros. Y 3, predicando. Fue muy poco el tiempo que Jesús tuvo de descanso. A veces comía a deshoras a causa del excesivo trabajo. Sin embargo, dice que cuando los samaritanos vinieron y escucharon a Jesús, llaman a la samaritana y le dicen, mujer, ya no creemos solo por lo que tú nos has dicho, creemos por lo que hemos visto y oído de él. Claro, es que cuando una persona cambia, no puede guardar lo que ha recibido. Por eso era que Pablo decía en el capítulo 4, el verso 3 de la segunda a los Corintios, si nuestro evangelio está encubierto, ¿qué va a pasar entre los que se pierden? Pues está encubierto, porque la única forma como el mundo ha de conocer el evangelio es a través de la iglesia. ¿Usted recuerda la cancioncita aquella? Los ángeles no son enviados a cambiar a un mundo de dolor. A mí me ha tocado esta misión. ¿Cuál? La de predicar el evangelio. Entonces, acuérdese, número 1, yo predico el evangelio con mi vida, con mi testimonio, con mi ejemplo. ¿Queda claro? ¿Cómo se comporta usted en la sociedad? ¿Cuál es su ejemplo de vida con sus compromisos que asume? ¿Respeta usted al semejante? ¿Le hace que él entienda que usted es una persona diferente? Bueno, cuando eso sucede, se despierten ellos interrogantes. ¿Por qué él es así? ¿Por qué ella actúa así? Y hasta le preguntarán, venga Julano, yo quiero que me diga por qué usted vive como tan diferente. Entonces ya, ¿qué pasó? Le abrieron la puerta para que usted haga lo más sencillo, le hable de esa vivencia que usted ha tenido con Dios. 2, es necesario predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Muchas veces los cristianos tenemos planificada la hoja de ruta para predicar el evangelio. Pensamos que solo debemos de hacerlo cuando a la gente le gusta escucharlo. O pensamos que tiene que ser a determinada hora. Permítame contarle una anécdota que viví como pastor cuando llegué a Bogotá. Yo venía de un pueblo y entonces en los pueblos se acostumbraba a tomar 2 cornetas, nos vamos para una esquina, paramos, nos predicamos el evangelio.
O subimos a una vereda, en una cima, y colocamos los parlantes, colocamos música y predicamos el evangelio. Pues yo vine con ese pensamiento a Bogotá. Entonces me paraba en las esquinas y predicaba. Alguien por ahí se dio cuenta que yo lo hacía, y recuerdo que hasta en una reunión cuestionaron lo que yo hacía, porque decían que el evangelio tenía que manejarse en Bogotá de una manera diferente, una forma muy ejecutiva, cita previa, en silencio, que nadie se dé cuenta. Pero yo nunca lo pude entender así, ni lo pude aceptar, ni lo he aceptado, ni lo aceptaré jamás. Yo seguiré predicando en cualquier lugar, a cualquier hora, independientemente que la gente escuche, que no escuche, porque la misión mía es ¿qué? Predicar. Y Pablo le recomienda a Timoteo, que es el pastor de la iglesia en Éfeso. Él le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y le dice que prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina, y le explica por qué debe de hacerlo. Porque se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo entendía y le hacía saber a Timoteo que una de las razones por las cuales hay que predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo es porque desde el punto de vista apostólico ya él veía venir que se juntarían maestros conforme a sus propias concupiscencias, que van a ofrecer un evangelio acorde a los gustos de la gente, que es lo que estamos viendo hoy. Hoy hay evangelio de todos los colores, de todos los tamaños y para todos los gustos. Pues el evangelio de Jesucristo debe de marcar la diferencia. Es un mensaje diferente. Y eso debe de quedarle claro a cada creyente. Recuerdo que alguna vez me han invitado a un seminario para pastores que están en lugares donde las iglesias no prosperan. Y me han dicho que vaya y dé una conferencia. Así que lo primero que yo hago con ellos es pedirle a cada uno que me explique por qué piensa que en su pueblo la gente no se convierte. Entonces uno me dice: pastor, aquí en el pueblo donde yo soy pastor, la gente no cree porque hay muchas religiones. Le pregunté al otro: ¿y en tu iglesia por qué? Dijo: aquí esta iglesia no crece porque el pueblo es muy católico. Y al otro: ¿y por qué cree usted que en su pueblo la iglesia no crece? Porque aquí hay mucha hechicería. Y le pregunté al otro: ¿y usted por qué cree que en su pueblo la iglesia no crece? Dijo: porque han habido muy malos testimonios. Eso a mí me llenó de dolor. ¿Por qué? Porque no nos predicamos a nosotros, predicamos a Jesucristo. Amén, amén. Y la particularidad que tiene el mensaje que nosotros predicamos es que es único, es inigualable, es incomparable en todos los aspectos habidos y por haber. Así que yo puedo pararme a predicar el evangelio en medio de todas las religiones del mundo y lo que yo predico será diferente. Porque el mensaje que yo predico no tiene ¿qué? Competencia. La competencia lo tienen los vehículos, los almacenes de cadena, las empresas de transporte, ¿cierto que sí? Allá sí hay competencia, pero es que el evangelio de Dios es único. ¡Oh, aleluya! Yo quiero que alaben a Dios. No hay otro mensaje como el mensaje del evangelio. Usted y yo estamos llamados a testificar. Gloria a Dios. Hay en la Biblia cualquier cantidad de enseñanzas que nos dejan ver que cuando uno
es beneficiado de los favores de Dios, uno no puede callar. ¿Recuerdas el ciego del capítulo 9 del evangelista Juan? ¿Qué fue lo que pasó? Jesús le ha vuelto la vista al ciego. Y los adversarios de Jesús cuestionan todo lo que Jesús hace. Entonces vienen a los padres del muchacho a decirle, venga, ¿ese es el hijo suyo el que nació ciego? Sí, él es. Venga, pero el que le sanó es malo. Ese hombre es pecador, ese hombre. Y ellos, sintiendo temor porque los fueran a excomulgar de su religión, cuando le preguntan a ellos, díganos de qué manera fue sano, dijo, vea, él está grandecito ya. Él tiene edad. Vaya, pregúntele a él. Y dice la escritura, porque tenían miedo de los fariseos. Pero cuando van donde el hombre le dicen, venga, ¿tú fuiste el que naciste ciego? Sí. ¿Y cómo fue sano? No, pues él simplemente puso mis manos y fui sano. Ese hombre es malo. A mí no me importa si es malo o es bueno. Lo que yo sé es que era ciego y ahora veo. Amén. Él no se puso con estorbos ni temores. Él era testigo de lo que Dios había hecho. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Dios ha hecho una obra en su vida? Aleluya. ¿Usted ha experimentado un algo sobrenatural en su ser? Bueno, ya tiene la herramienta en su mano. Porque el mejor predicador es ese hombre que ha sido testigo del poder de Dios. ¿Recuerda lo que está escrito en Hechos capítulo 1, el versículo 8? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y una vez que sucede, que ustedes sean testigos, ¿qué? Me seréis testigos ¿a dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué le parece? Así que Dios no lo va a enviar a llevar un mensaje del cual usted no ha sido testigo. Él encomendó el mensaje a quienes habían sido testigos. Amén. Yo hago una pregunta. ¿El Señor le perdonó sus pecados? Amén. ¿El Señor ha sanado alguna vez su cuerpo de enfermedad? ¿El Señor le ha permitido experimentar el poder de su Espíritu Santo en su vida? ¿Eres consciente que sobre ti se invocó el nombre más grande que hay? Seguramente que usted me va a decir, sí, pastor. Entonces no calle. Porque si usted calla, los que están perdidos seguirán perdidos. Porque si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pastor, yo quisiera hacerlo, pero es que le hablé a mi familia y ya me cansé de decirles. No se preocupe. Usted debe de predicar simplemente el evangelio. No piense que se van a arrepentir inmediatamente o que no se van a arrepentir. ¿Recuerda lo que dice el libro de Eclesiastés capítulo 11? Echa tu pan sobre las aguas que después de ¿qué? De muchos días. Y esa palabra muchos es infinita, ¿cierto? Si me dijera 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, pues yo sigo trabajando hasta la fecha. Pero aquí dice después de muchos días, lo hallarás. Y le explica, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá. Eso le dijo Salomón a Roboam. Pero sabe una cosa, nosotros tenemos una ventaja. Es que Roboam no sabía el mal que iba a venir. Pero nosotros sí sabemos cuál es el mal que vendrá. Y además sabemos cuál es la medicina. Y como si fuera poco, Dios nos ha encargado el mensaje de la reconciliación, como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos hoy reconciliaos hoy con Dios. Así que tenemos que predicar el evangelio, independientemente de que veamos el resultado o no lo veamos. Siempre he creído que el evangelio es la oportunidad para el mundo y que Dios me ha entregado esa responsabilidad
de hacer oír el mensaje del evangelio. Y cómo me agrada predicar el evangelio. Pero pastor, esa gente usted nunca la va a ver. A mí no me interesa si los veo o no los veo. A mí me interesa cumplir con lo que Dios me mandó. De ahí para allá se lo dejo a Dios. Al Señor sea la gloria. Es que cuando uno lee el profeta Isaías, escuche lo que dice. Así como desciende del cielo la lluvia y la nieve a la tierra y la hacen germinar para que dé pan al que come y semilla al que siembra, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para lo que le envié. Así que su deber es simplemente predicar. En la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, cuando la gente quiere oír, cuando la gente no quiere oír, cuando la gente lo elogia, cuando la gente murmura, lo desprestigia, lo aborrece, lo persiga. Simplemente predique, porque esta semilla, tarde que temprano, dará resultado. Yo quiero que alaben a Dios. Así que estamos llamados ¿a qué? A predicar. Y a mí me apasiona lo que pensaba Pablo. Mire lo que pensaba Pablo. Para él no era una carga predicar el evangelio. Para él, a diferencia de muchos, era una bendición enorme. ¿Cómo sería que él decía? Deudor soy, y ay de mí si no anuncio el evangelio. Que Pablo era enemigo de la iglesia, que Pablo llevaba a los cristianos a la cárcel, que Pablo estuvo el día que apedrearon a Esteban, que es enemigo de ese mensaje. La gente criticaba y Pablo les decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y a Timoteo le dice, este mensaje es digno de ser recibido por todos. Así que usted debe de predicárselo al médico, al general, al policía, a la señora de alta sociedad, a aquella que cumple con sus oficios varios, a la señora que ve en su lujoso vehículo o aquella que está vendiendo su cuerpo. Son almas, necesitan a Dios. Y usted y yo hemos sido privilegiados. No entiendo qué vio Dios en mí. No entiendo qué vio Dios en Jenny o en Ronald o en Cristian o en Mercedita. No entiendo. Pero Él le plació hacernos partícipes de esta gracia. Entonces ahora tenemos que decirle al mundo que hay una esperanza, que hay una oportunidad, que mientras el mundo se derrumba a pedazos, en Dios existe la posibilidad de vivir y de vivir para siempre. Qué bueno entonces comprender hoy que podemos cumplir con esta misión. Hay gente que a esta hora se está suicidando. Me llamaba la atención esta semana cómo una hermana va a cruzar un viaducto y una persona se va a suicidar. Y cómo esta niña, ante la policía y el tumulto de gente, comenzó a predicarle el evangelio a esa persona, a hacerle saber que por grave que fuera su problema, había solución en Dios. Y qué lindo uno descubrir que esa persona ha desistido de semejante decisión por un sencillo mensaje, que esa niña no le dio temor de policía, ni de gente que cuestiona, que critica, que murmura, ni el lugar donde estaba. A lo mejor no era el mejor escenario, pero ella sabía que ese mensaje podía ser una obra en esa persona. ¿Sabe usted cuánta gente está muriendo sin Dios hoy? Tal vez su propia familia. Y esté ya renunciando a no seguir orando por ellos, a no volverles a hablar porque son indiferentes. Pues predícales a tiempo y fuera de tiempo.
que usted no sabe en qué momento la semilla brota y usted comenzará a ver la obra. Y suponga que usted no alcance a ver a su familia convertida. Bueno, usted cumplió con la misión. Lo que sí está claro es que la experiencia me dice como predicador que he bautizado gente de más de 60 años y al decirles Dios sí es muy bueno, cómo los ama, darles esta oportunidad en los últimos días de su vida. Y me dicen, mi madre me hablaba de Jesucristo desde que yo era niña. Solo que yo he sido duro o dura de corazón. Pero bueno, hoy Dios ha tratado conmigo. Amén. Esa semilla que se sembró duró 20 años, 30 años, 40 años. Los viejos se fueron, pero quedó ahí. Amén, amén. Y ahorita está dando resultado. Mi amado hermano, si usted entendiera la semilla que Dios le ha puesto en sus manos, usted no se cansaría de predicar. Por eso yo quiero motivarlo hoy para que cumplamos con la misión. Ya sabemos, el evangelio está en nosotros y de aquí debe de exteriorizarse al mundo. Amén. Eso fue lo que pasó en la iglesia primitiva. Pedro se predicó un sermón, se arrepintieron 3,000. Predicó otro sermón, se arrepintieron 5,000. Ya son 8,000. Y los 120 del día del Pentecostés, ya son 8,500 personas. Pero viene la persecución contra la iglesia. Apedrean a Esteban, se da la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia. Y donde iban los cristianos, prendían la llama. Amén, amén. Allá donde llegaba ese cristiano, iba impactado por el Espíritu Santo y comenzaba a testificarles lo que Dios había hecho. Me llamó la atención en el reciente pasado de una misión de la iglesia que llegó a Etiopía a predicar el evangelio y se encontró con una iglesia que predicaba lo que el hermano estaba predicando. Y él les ha preguntado, venga, ¿y quién vino a traerles a ustedes el evangelio? Y él dijo, la Biblia dice que un etíope. La Biblia dice que un etíope que evangelizó Felipe. Ahí estaba la semilla. ¿Cuántos años? Pero ahí estaba la semilla. Siembra la semilla. Amén. No reposes. Riégala en la mañana. Límpiala en la tarde. Cumple con la misión. Eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. Haz obra de evangelista. Cumple con tu ministerio. Ningún hombre que sea llamado por Dios al ministerio debe de ser una persona perezosa. Debe de tener metido en su cabeza, en su corazón, que hay una misión que cumplir. Y que no hay invierno, ni hay festivos, ni hay vacaciones, ni hay días sagrados que puedan estorbar la difusión del evangelio. Amén. Hay un mundo que gime. Hay un mundo necesitado. ¿Y quién le puede decir a usted que si predicas un sermón hoy, esa persona que está al borde de la muerte, que está pensando en el suicidio, no cambia de parecer? Si usted supiera cuántas cosas hemos visto a lo largo de la historia en nuestra vida cristiana. Por eso yo sí quiero decirle a la iglesia de Kennedy y a los creyentes en cualquier parte del mundo, llevemos el mensaje de Dios. Es el mensaje más noble, es el mensaje más santo, es el mensaje más bueno, es el único que produce efectos eternos en la vida de las personas. Cuando usted calla, está negándole la posibilidad a que una persona sea salva. Cuando usted no difunde el mensaje de Dios, está privando a una familia de tener paz en su hogar. Cuando usted no cumple con la misión, está haciendo de que muchas personas se pierdan. Pero hay algo más grave. Ellos se morirán por su pecado,
pero Dios lo demandará de sus manos. Dios te ha puesto como atalaya. ¿Qué hacía el atalaya? Está en un lugar alto, en una torre, vigilante, a ver cuándo viene el enemigo para avisarle al pueblo. Él tenía que hacerle saber al pueblo el mal que venía sobre su ciudad. Si el mal venía a la ciudad y él no avisaba, él era el culpable. Si el mal venía a la ciudad, pero él le avisaba al pueblo y el pueblo perecía, pues había tragedia, pero él había salvado su responsabilidad. Dios te ha puesto en un lugar de privilegio. El mundo debe de escuchar el mensaje de alerta. Si ellos no aceptan, ellos se perderán, pero tú salvaste la responsabilidad. Pero si ellos se pierden y usted no les anunció, Dios demandará de sus manos la sangre de ellos. Por eso hoy, como Pablo digo, cumplamos la misión para la cual Dios nos ha puesto. En la medida que lo hagamos, Dios se agrada, muchas gentes se salvarán y usted tendrá la satisfacción del deber cumplido. Así que, mi amado hermano, a predicar. Si no lo ha hecho, hoy es el día. Llama a alguien, envíale un mensaje de texto, párate en una esquina, envía el enlace, busca todos los medios sabidos y por haber para que la gente pueda oír la voz de Dios en este atardecer de la gracia, donde hay angustia por doquier y solo Jesucristo es la única esperanza. Amén. Hagamos lo que Dios nos manda y una vez que lo hagamos, digamos como aquel siervo que después de haber hecho todo dijo: siervo inútil soy, que lo que tenía que hacer, esto hice. Vamos a dar gracias.